Retomamos el tema internacional, saludamos ahora hasta Nueva York a Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Gracias, Jorge. Pues vaya noticias que nos está dando el mundo en los últimos días. Si te parece, Jorge, empezamos con el tema del Brexit. ¿Qué perspectiva ves con tu experiencia internacional de la forma en la que llegamos a esto y de lo que viene más adelante para el mundo, Jorge, después de este rompimiento del Reino Unido y de la Unión Europea? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cómo llegamos? Yo creo que a estas alturas queda cada vez más claro. Carlos, David Cameron, el primer ministro, cometió un error al buscar resolver las divisiones internas de su partido, el Partido Conservador, con un referéndum que él siempre pensó que iba a ganar, pero al mismo tiempo, al estar seguro que lo iba a ganar, pues uno se preguntaba entonces, ¿para qué hacerlo? Bueno, para sanear esas divisiones internas. Se equivocó y lo perdió. Lo perdió porque el electorado, sobre todo inglés y en menor medida país de Gales, votaron por la salida de Europa por razones migratorias principalmente. En segundo lugar, como una especie de repudio a 5 años de política de austeridad. En tercer lugar, por esta sensación de lejanía de los burócratas de Bruselas dictándole a los ingleses qué hacer. Y en cuarto lugar, por esta sensación de fracaso de la Unión Europea, vistas las crisis sucesivas que ha padecido Grecia, los migrantes o refugiados sirios, las dificultades para ponerse de acuerdo, en fin, lo que tú quieras. Eso quedó más o menos claro, Carlos, por qué fue, insisto, partiendo de que Cameron cometió un error gravísimo. Sí, y ahora lo que viene, Jorge, los países europeos se están mostrando firmes ante el Reino Unido y lo que quieren es que se determine la salida. Evidentemente esto va a traer muchas consecuencias políticas, pero sobre todo económicas, que son las que nos llegan ya, ¿no? Directamente sí, Carlos, a México, ¿no? El problema es que los europeos, por mucho que les preocupa la salida del Reino Unido, les preocupa más que se siente un precedente fácil. Sí. Y el mensaje que quieren mandarle a los otros 28 países es, a ver, el que se quiera salir se puede ir, pero no va a ser por las buenas y no va a ser de manera tersa, no va a ser con suavidad, no, nada de eso. Va a ser de rapidito, como se me van yendo, va a ser sin negociación previa, y va a ser sin lograr un trato equivalente a ser miembros de la Unión Europea sin los costos de ser miembros de la Unión Europea. Y quieren, a través de Inglaterra, o del Reino Unido, perdón, mandarle una señal muy clara a todos los demás. Eso hace que los ingleses de repente están enfrentando una situación que no esperaban. Es decir, que les tomen todo el mundo la palabra. Se quieren ir, pues como van, pero de una vez, rapidito. Y no están listos los ingleses, ni las élites, ni los empresarios, ni los votantes en el fondo, no están listos. Entonces dan la impresión, Carlos, y yo no soy ni mucho menos una autoridad, pero dan la impresión que están buscando una salida, cómo recular, porque ahora sí están viendo que el costo va a ser altísimo. Pues sí, Jorge, pero si algo le faltaba a esta ecuación, se acaba de sumar el atentado sangriento de hoy en Estambul, Jorge. Bueno, es que lo grave de esto, Carlos, como dices, es que una de las razones que también se detectó en las encuestas de salida, que no sirven para vaticinar el resultado, pero sí sirven para saber por qué votó la gente como votó, es que los ingleses sí le tenían un cierto temor a la posible accesión de Turquía a la Unión Europea, como se dice allá, que en el acuerdo que hay con Alemania para que Alemania le transfiera enormes sumas de dinero, 6.000 millones de euros, a Turquía para que detenga el flujo de refugiados sirios en Turquía, se renovarían las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea para que Turquía entre a la Unión Europea
y segundo, se eliminaría el requisito de visas para los turcos viajando a la Unión Europea. Bueno, pues esto le dio mucho miedo a los ingleses, ¿sí? Parte por racistas, aunque conviene recordar que acaban de elegir a un alcalde de origen pakistaní en Londres. Sí. Entonces, muy racistas no Musulmán. son, pero algo sí lo pueden ser. Miedo al Islam vía Turquía, miedo a una nueva ola migratoria vía Turquía y miedo quizás a cierta violencia importada de fuera vía Turquía. Pues no la están importando, pero la violencia ahí está en Turquía y este atentado ya lo veremos, pero puede tener que ver con muchas cosas, entre otras el acuerdo recién anunciado ayer o hace 2 o 3 días entre Turquía e Israel, que pone término a 6 años de crisis en las relaciones entre dos viejos aliados. Turquía e Israel mantenían una cooperación militar antigua desde hace mucho tiempo. Jorge, pues seguramente este atentado dará muchísimo más de qué hablar, igual del Brexit. Lo platicamos contigo, Jorge, gracias. Gracias, Carlos, te mando un abrazo. Un abrazo hasta Nueva York, Jorge Castañeda.